Bárbaro, ¿cómo andan? Bueno, gente, ¿cómo andan? Hoy arrancamos un poquitito antes de los 5 minutos que generalmente nos solemos tomar para aceptar a la gente, porque, bueno, tenemos que cerrar el tema que quedó pendiente de la clase anterior, que es CSS. Y, bueno, vamos a hacer un paneo un poquito por dónde anduvimos en la clase pasada y, bueno, para retomar. Bien, espero que ahí estén viendo mi pantalla. Si no es así, me avisan. La clase anterior estuvimos viendo lo que sería la introducción a CSS, ¿sí? Vimos, bueno, cuál es la definición, que son las hojas de estilo en cascada. A través de CSS podemos estilizar los documentos y de alguna forma es como que las responsabilidades se dividen en el sentido de que en HTML vamos a dar estructura a los documentos y el estilo se lo vamos a dar con CSS. Bueno, CSS, digamos, inicialmente, digamos, no era parte de los estándares que tenía el W3C y se agregó en el año 96, ¿sí? A partir de ahí hay varias versiones, ¿sí? En la actual es la versión 3, que, como les decía, está dividida en módulos, así que es como que, bueno, por un largo tiempo va a seguir ahí en la 3. Estuvimos viendo cómo es la sintaxis básica de CSS, ¿sí? En CSS la idea es que a los elementos que forman parte de los documentos HTML les vamos a aplicar reglas de estilo. Entonces es como que es necesario decir a qué elementos le vamos a aplicar un estilo, cuáles son las propiedades que queremos alterar y qué valores van a tomar, según nosotros, esos elementos para que se visualicen de la forma que nosotros queramos. Entonces tenemos tres componentes, por así decirlo, de una regla CSS, que son, por un lado, el selector, ¿sí? Que es a qué elemento se va a aplicar; por otro lado, las propiedades, que pueden ser una o varias, ¿sí? Y por otro lado, los valores, que van a ser todo lo que aparezca a la derecha de los dos puntos de las propiedades, ¿sí? Acá pasa algo que nosotros vamos a mostrarle más o menos el efecto que tiene cada una de las propiedades, eh, digamos, si le aplicamos distintos valores, el efecto que tiene cada una, pero la potencia de esto está en saber combinarlos, ¿sí? Decir, bueno, no sé, quiero que tal y tal elemento tenga fondo negro, texto blanco, que el espaciado entre el margen y de la pantalla y el texto sea de determinado tamaño, que, bueno, no sé, supónganse, si se puede hacer, no lo vamos a ver en esta clase, pero que si estoy viéndolo desde un celular será distinto, ¿sí? Bueno, distintas cosas, ¿está? Y eso, como la gran mayoría de las cosas, digamos, de este mundo de la programación, se obtiene combinando partes más pequeñas, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo entonces que esa sería la sintaxis básica. Acá lo que estoy haciendo es a un elemento, digamos, a todo el documento, o por lo menos todo lo que se visualiza, que es con el elemento body, le estoy aplicando que el fondo sea negro y que el tamaño y que la fuente esté alterada y que aparezca en negrita, ¿sí? Y bueno, pero eso, digamos, sería un selector de elementos. Es decir, que si tuviésemos un párrafo que tiene eso, bueno, todos los párrafos aparecerían así también, ¿verdad? ¿Qué pasa? Puede ser que a distintos elementos de un mismo tipo, ¿sí? Yo les quiera aplicar estilos distintos, ¿sí? El ejemplo que vimos en clase era, ya lo tengo, en localhost. El ejemplo que vimos en clase era, no sé, supónganse, tengo distintos tag P, o sea, elementos párrafo, ¿sí? Y quiero que uno me aparezca en Arial, el otro que me aparezca en Arial, pero más grande y en rojo y con subrayado, y el otro en naranja. Bueno, entonces para eso, sí o sí es necesario aplicar algún selector más específico. Hay distintos tipos de selectores, vamos a irlos viendo a lo largo del curso, pero el primero que vamos a ver es el selector de clase. ¿Sí? El selector de clase básicamente es definir como un tipo, un subtipo del elemento al cual le queremos aplicar el estilo, ¿sí? En este caso, fíjense que acá dice entre corchetes, como que sería el nombre del elemento, puede ir o no esto, ¿sí? Y punto, el nombre de la clase, ¿sí? De esa forma, digamos, en el HTML nos tendría que quedar algo así, tendría que quedar algo como
el nombre del el elemento, ¿sí? En el tag, lo que sería como atributo class que tenga el valor em, de la clase que estamos definiendo, ¿sí? O sea, yo tengo acá una clase que puede ser así, P destacado, o podría ser así, directamente punto destacado. Si lo hago con punto destacado, puedo aplicárselo a distintos tipos de elementos, o sea que podría ser que se aplique a elementos de tipo párrafo, elementos de tipo lista, ¿sí? Bueno, también estuvimos viendo otro selector, que es el selector por ID, ¿sí? Así como tenemos las propiedades de clases, también tenemos en los CSS el atributo, perdón, en HTML el atributo ID está disponible para todos los elementos, independientemente de su tipo. Y si aplicamos, bueno, un valor para ese ID, ¿sí? En el CSS para poder atraparlo con una regla y establecerle las propiedades que queramos, sí o sí tenemos que separar el nombre del elemento con el cardinal o sharp y después poner el nombre del ID, ¿sí? La diferencia entre el de clase y el de ID es que, digamos, tendría que, digamos, idealmente haber un único elemento con un único valor de ID en toda la página, ¿sí? No puede haber más de uno. Si no, digamos, como que tendríamos un HTML mal formado, ¿sí? Entonces es como un selector que se aplica a un único elemento. Bueno, también estuvimos viendo las formas de aplicar estilos a las reglas, perdón, aplicar estilos a los documentos CSS. Para eso hay que vincular los documentos CSS con los documentos HTML. Y eso lo hacemos, por ejemplo, haciendo CSS importado, que quiere decir que en la definición del elemento head de nuestro documento ponemos un elemento link que hace referencia a otro archivo con extensión CSS, ¿sí? Que tiene, digamos, la definición de las reglas de estilo. Y bueno, estas propiedades, ¿se acuerdan que les dije que, bueno, que el tipo de relación es stylesheet y que el tipo mime sería texto CSS? Y bueno, esto podemos alterarlo, que sería el tipo de mail al que aplica. Después vamos a ver que se puede aplicar para que sea solamente para la impresión, de forma de que si algún usuario nos pone acá botón derecho imprimir, ¿sí? Podamos controlar cómo se muestra acá, ¿sí? Bueno, eso es una forma. Con el CSS importado, sería haciendo en el head un elemento link. Ahora bien, hay otra forma que es no recomendada, ya digamos, de entrada la recomendada es la primera, pero bueno, vemos las formas posibles. Tenemos CSS incorporado. Yo en algunos ejemplos les muestro CSS incorporado, sobre todo porque me es más fácil. Definimos un elemento de tipo style en el head y le ponemos, bueno, que es texto en lenguaje CSS, ¿sí? Y empezamos a escribir adentro las reglas de estilo, ¿sí? Eso, digamos, tiene como en contra que las reglas de estilo que definamos van a funcionar solamente para ese documento. Es algo no deseable porque justamente el poder, digamos, del CSS es definir en un único lugar el estilo y aplicarlo a tantas páginas como forman parte de nuestro sitio o de nuestra aplicación. También tenemos el peor de todos, digamos, sería en reusabilidad, que es el CSS en línea. Un CSS en línea se caracteriza por digamos, ser por ahí justificable en cuanto queremos aplicar un estilo particular a un único elemento que no aparece ninguna vez más en todo el sitio o en toda la página, digamos, ¿sí? Bueno, lo hacemos agregando a los elementos que queramos modificar el estilo, un atributo style, y como valor ya directamente el CSS, ¿sí? Separados por punto y coma, y generalmente, digamos, se estila que sea en una sola línea. Es decir, que si quiero que el color sea azul oscuro, como dice ahí, y que el color de fondo sea eh, ¿sí? Tendría que ser una cosa así. Lo ponemos Open Google Server, ¿sí? Y sería eso. ¿Ah? Bien. Bueno, más o menos hasta ahí habíamos llegado bien. Después, medio de las corridas, vimos bueno, no, esto también lo vimos bien, que eran cómo modificó las propiedades de la fuente. ¿Sí? Vimos que, si bien no hay una categoría así muy firme, digamos, de cómo modificar la fuente, puedo, digamos, alterar con distintas propiedades CSS
la visualización de las tipografías, ¿sí? Bueno, son el color, la familia de la fuente, el tamaño, el estilo, si quiero hacer que las mayúsculas tengan menor altura, con font variant, ¿sí? Font weight para hacer negritas o hacer más fina la tipografía. Y de manera abreviada puedo aplicar todas las otras, todos los otros atributos que estamos viendo acá con la propiedad font, ¿sí? Bueno, también tenemos FontFace, que estuvimos viendo que es para aplicar fuentes que, digamos, no son de las safe fonts, digamos, que sabemos que están en los navegadores de todos los usuarios. Sí, es lo ideal hoy por hoy porque, digamos, generalmente, como para que el estilo sea vistoso, está bueno descargarse una fuente, digamos, y aplicarla. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo Font Squirrel y Google Fonts para descargar las fuentes y poder aplicarlos? También podíamos hacer, ¿se acuerdan que algunos de los compañeros dijeron que podíamos usar esos servicios como CDN, es decir, vincularlos? Yo les comenté que por ahí no es lo ideal porque si llegamos a tener una aplicación que trabaja en una LAN interna, que está, digamos, hecha con, digamos, que se exhibe como una página web, por ahí puede ser que tengamos red, pero no internet, y ahí no te van a andar las fuentes. O puede ser que el navegador quede muy lento porque tenemos una referencia a un sitio de internet, ¿sí? Yo personalmente trato de digamos, que todo esté autocontenido, digamos, me parece que es menos problema. Bueno, hay veces que no se puede, digamos, y bueno, no queda otra, ¿no? Digamos que hacer la referencia. Después estuvimos viendo también las propiedades de texto. Me parece, a ver, vamos a volver acá para atrás. Las propiedades de texto las estuvimos viendo, ¿se acuerdan que hicimos, bueno, estos sombreados con el text shadow? También estuvimos modificando el espaciado entre las palabras y el especiado entre las letras. Estuvimos viendo la alineación, lo que serían los subrayados, ¿sí? Con text decoration, ¿se acuerdan que hacíamos, vamos ahí, un poquito, y acá está el documento text, con text decoration, acá tenemos los estilos, text decoration, podríamos hacer underline y quedaba subrayado, ¿sí? O podríamos hacer overline y quedaba súper rayado, digamos, y podríamos hacer también creo, que es tachado. Y esto se suele ver por ahí como para decir, bueno, corregí tal y tal cosa, o antes era algo y ahora aplico otra cosa, ¿sí? Bueno, también estuvimos viendo Textident, que era para hacer la sangría, ¿sí? En la primera línea. Y, bueno, los text align fundamentales, ¿sí? Sobre todo, digamos, ¿se acuerdan que les había mostrado que con el valor justify hacíamos que el texto justificado? Y vamos a hacerlo acá en el text decoration. Align. ¿Sí? A ver, lo guardé, text decoration P, text decoration, ¿sí? A ver. Bueno, puede pasar. A ver, control KC. Ok, bueno, a ver, vamos a ver qué pasó ahí. Ah, es Textident. Estoy mirando acá abajo, acá está arriba el texto justificado, ¿sí? Y bueno, obviamente que si ponemos centrado, ¿sí? Queda así, y si ponemos con alineación derecha o izquierda, ¿sí? Queda alineado hacia el costado. Bien, sí, Luis Panoso. Te escucho, Luis. Hola Nacho, te quería ¿Cómo preguntar, estás? porque todo bien. Ahí la que era Fontway, que era para negritas, ¿no? Font weight, sí. Es como, Eh, vamos al documento font. mi confusión era con el Strong, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo se usa? Bien, la idea es que con font weight vos podés alterar la visualización del texto independientemente de hacer el marcado con strong, ¿sí? El marcado con strong tiene como efecto, tiene un efecto de estilo,
también. Es decir, que todo lo que vos marques con strong va a quedar, si no alterás esa regla CSS, con un poco más o sea, un poco más negrita, digamos, que lo normal. Pero bueno, o sea, vos podrías con las reglas CSS alterar cómo se visualiza por defecto un texto. No sé, suponete que decís, che, tengo un título y este título no puede ser que no quede con las fuentes más negritas que lo normal, entonces podrías variar con eso. ¿Está? No sé si me expliqué. Sí, 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 gracias. Perfecto. Está. Bien. Bueno, eso más o menos las propiedades de texto, el resto que no estamos viendo, bueno, las pueden explorar tranquilamente. Esto estuvimos viendo más o menos bien también. Yo agregué esta presentación, ahora les tengo esta diapositiva a la presentación. Ahora se las tengo que resubir, lo voy a hacer después de la clase, que era el box model. ¿Sí? El box model era como básicamente todos los elementos que son de nivel de bloque tienen, o sea, se aplica el box model, que es el nombre con el que informalmente se conoce a cómo se aplican los espacios. Habíamos hablado de que, bueno, vamos a tener el contenido, que es lo que aparece acá, acá más al medio, digamos, que tiene un ancho y un alto definido. Ese ancho y alto puede estar definido por reglas CSS o puede ser por el contenido que tiene el elemento. Supóngase que un párrafo tiene mucho texto, digamos, va a definir el ancho y el alto. También vamos a tener un espaciado interior o padding, ¿sí? Que es el espaciado que hay entre el elemento y el borde. Vamos a tener un borde, que es justamente el borde del contenedor, y vamos a tener un margen, que es el espaciado que hay entre el elemento y entre el borde y el exterior del elemento. Esas 3, 4 lugares que tenemos, o sea, tenemos el margen, el border, el padding y el contenido, podemos alterarlo de distintas formas y ahora vamos a ver cómo es eso. ¿Sí? El primero de esos, de esas reglas que vamos a ver, es el margen. ¿Sí? El margen, bueno, justamente como la palabra indica, es el margen que vamos a aplicar, acá, que vamos a aplicar para separar los elementos. Y bueno, acá tenemos varios ejemplos. ¿Sí? No me acuerdo si llegamos a ver esto, pero lo miramos de vuelta. Acá tenemos un margen. Ah, estuve viendo que el IntelliSense del Visual Studio como que se joroba con los comentarios acá, así que si quieren, digamos que haga bien el IntelliSense, sería comentar, digamos, los comentarios HTML que estaban dentro de las etiquetas de estilo. Teóricamente, antes eso era requerido, digamos, evidentemente, digamos, a Visual Studio Code no le hace mucha gracia y nos deja de hacer el IntelliSense o de reconocer qué es cada elemento y demás. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá tenemos un contenedor azul que tiene un texto, un contenedor rojo y otro contenedor que es naranja. ¿Está? Y eso vamos a ver cómo está. ¿Sí? Tenemos el H1 que dice margin y padding. ¿Sí? Acá tenemos un elemento que dice elemento izquierda. Esto me acuerdo que lo habíamos medio manoseado un poco, pero bueno, fíjense que si yo hago margin left, ¿sí? Está. ¿Cómo se renderiza esto? ¿Cómo se muestra? ¿Sí? Está el elemento H1 que dice margin y padding, y acá yo le di un margen de 350 píxeles, o sea, sí, una distancia desde acá hasta acá, esto sería 350, a este contenedor que le dije que tiene un ancho de 800 y un alto de 200, ¿sí? Que tiene fondo azul. ¿Está? Puedo chusmear un poco cómo quedaría esto si el margen, si hago inspeccionar elemento con Chrome, vamos de vuelta, botón derecho sobre el elemento, inspeccionar, ¿sí? Chrome nos deja parado sobre el HTML y nos muestra a la derecha lo que serían las propiedades CSS. Yo acá me puedo parar y aprieto flechita para abajo, ¿sí? Estoy apretando con el teclado flechita para abajo y puedo alterar, digamos, la visualización. Ahora, lo que sí, esto recuerdo que se los dije, atento porque si le dan enter ahí, ¿sí? Terminan la edición y dicen, bueno, quedó, pero entran de vuelta, ¿sí? Va a aparecer donde estaba originalmente. ¿Sí? Es porque esas modificaciones de Chrome no se aplican a los archivos que están editando.
¿sí? Así que, no sé, si dijeron, bueno, es 220, le dejan 220, guardan y ya lo visualizan bien. Ok. Bien, entonces, vamos de vuelta con los márgenes, ¿sí? Acá tienen que pensar que podemos alterar el margen vertical, o sea, desde arriba hacia el contenedor, desde la derecha hacia el contenedor, desde el fondo, digamos, hacia el contenedor, o del contenedor hacia abajo, desde la izquierda hacia el contenedor, o podemos hacerlo de manera abreviada para todos los márgenes, ¿sí? Y eso es con una propiedad abreviada que se llama margin, ¿sí? Ahora bien, vamos a... esto necesito un reloj analógico. Reloj analógico. ¿Online? Ok. Bah. Bueno, no sé dónde puedo encontrar un reloj analógico. Animaciones, reloj analógico. Ok, Ahí tenían la opción al lado, ahí está. la página Bien, anterior. bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué pasa? Esto es como que la propiedad abreviada y todas las propiedades abreviadas que tienen que ver con tamaños, ¿sí? Aplican el siguiente sentido. ¿Sí? Aplican primero hacia arriba, o sea, primero aplican el margen, ¿sí? Hacia arriba, después hacia la derecha, hacia abajo, a ponerlo en castellano, no pongámonos de acuerdo, derecha, derecha, abajo y izquierda. ¿Ah? Eso es porque es en el sentido de las agujas del reloj. Es decir que si yo quiero modificar el margen de arriba al elemento, ¿sí? Quiero poner, bueno, no sé, pónganse, quiero que esté 500 píxeles más abajo, ¿sí? Tendría, bueno, 500, si quiero que esté a la derecha espaciado, no sé, 100, abajo que esté espaciado 200, y abajo que esté a la izquierda, que esté espaciado 100, tendría que ser así. Estas comas me están sobrando, no van las comas. ¿Ah? Con lo cual, bueno, claramente ahí está modificado. Y fíjense que en una sola propiedad modifique todos los márgenes. ¿Está? Esto está como bien visto, ¿sí? Bueno, medio, como que sos medio profesional, digamos, con CSS, de tratar de achicar todas las reglas lo más que se puede para, digamos, en una abreviada, digamos, por así decirlo. No obstante, hay veces que es difícil y por ahí, digamos, les cuento, digamos, en, en la batalla, digamos, diaria, digamos, yo lo que hago es aplicar los top, los left, qué sé yo, y cuando veo que más o menos me queda, listo. Ahora bien, también se puede omitir alguno y decir, bueno, supóngase, yo quiero definir el margen hacia arriba, el margen hacia la derecha, pero no quiero hacerlo, y el margen hacia abajo, pero no lo quiero hacer hacia la izquierda, o quiero que sea cero. Bueno, si hacemos eso, ¿sí? A ver, esto es, vamos a poner margen 500, ¿sí? Ahí está. Supóngase, si lo que podemos hacer es especificar el margen hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y quitar los márgenes hacia los costados, hacemos así, 0, ¿sí? Y definiríamos que tiene un espaciado de 500 hacia arriba y hacia abajo, o podemos hacer el espaciado 0 acá y 500 a la izquierda y a la derecha, ¿está? Con lo cual, bueno, quedaría ahí, ¿está? Es más, digamos, como que no se visualiza del todo. Nacho, Sí, una pregunta, está buena la de Gonzalo. sí. Al poner 100 px a la derecha y después a la izquierda, ¿no regresaría No. al mismo lugar? Sí, la respuesta es, digamos, si es el único elemento, digamos, y no tiene nada cerca, como estamos viendo acá, sí. Ahora bien, digamos, vamos a ver que si tenés otros elementos, es como que lo que hace es pasear, digamos,
Si tuvieses texto, espaciaría hacia izquierda y derecha, digamos, con el resto del contenido. ¿Está? Sí, hay una mano levantada ahí de Gustavo, también. Sí, cuando se superponen en la misma caja, ¿cómo tiras para atrás y para adelante la información? Bien, eso es en las diapositivas que sigue y es con Z-index. ¿Está? Eso lo subí hoy. No me acuerdo tu nombre, perdón. Gustavo. Gustavo, en las diapositivas que subí hoy está eso. ¿Está? Pero más adelante vamos a ver. Dale. ¿Está? Bien. Ok. Bueno, hasta ahí, digamos, lo que sería márgenes. ¿Está? Los bordes también podemos estilizarlos. Tenemos un documento acá para chusmear los bordes. Vamos a ir un poquito más rápido porque se me está acabando también la hora. ¿Sí? Fíjense que en lo que tenemos de bordes, yo acá tengo varios elementos y aplicamos distintos bordes. Hay cosas que están muy copadas. Supónganse. Bien, vamos a cambiar esto, así nos anda bien el IntelliSense. Y fíjense, tenemos elementos HTML, tengo un div que se llama borde 1, otro que se llama borde 2, uno que se llama border radius, ¿sí? Y otro que se llama border image. Todos son div. Estuvimos viendo en las clases anteriores que los divs son contenedores genéricos que no tienen un estilo asociado. Es decir que todos estos, si yo no tuviese CSS, es decir, si tuviese esto así, ¿ah? ¿Cómo se visualiza? Así. Una página en blanco con solo texto. Ahora, si le metemos CSS, pasa esto. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, fíjense, borde 1 tiene un margen vertical de 20 píxeles hacia arriba y hacia abajo, y como dice que el margen, ¿sí? Esto me faltó decirles de márgenes, el margen a izquierda y derecha es automático, lo que resulta es que hace un centrado automático del elemento, ¿sí? Es el primer hack, digamos, o el primer truquito, o sí, el primer pachichi, artilugio que vamos a ver de CSS, cómo centrar un elemento, ¿sí? Es poniéndoles un margen automático para las propiedades donde vendría izquierda y derecha del margen. ¿Está? Ese es el primer truquito CSS que vamos a aprender acá. ¿Está? El efecto que, obviamente, si yo ponía 20 píxeles, acá, fíjense dónde me quedaba. Me queda espaciado acá, ¿sí? Arriba y abajo, al costado, pero no me queda centrado. Si ponemos auto acá, listo. ¿Está? Bien. Vamos a ver que hay formas mejores. Fíjense que tiene en ancho y en alto en 100 píxeles, que el fondo es verde y borde. Borde. Bueno, respecto al borde pasa más o menos lo mismo que con el resto de las cosas. Por ahí podemos modificar las propiedades una a una, o podemos hacer el método abreviado o shorthand para aplicar el estilo, ¿sí? Podemos modificar el ancho del borde, el estilo, es decir, si es con una línea continua, digamos, o con puntitos o con rayas, el color, podemos hasta poner una imagen de borde, podemos especificar un borde de un tipo arriba y otro tipo abajo, digamos, pueden hacer lo que quieran, ¿está? A mí, personalmente, me gusta, y sobre todas las cosas, aplicar el borde en una sola regla, porque me parece que es fácil, y sería algo así. Primero ponemos el tamaño que va a tener el borde, después ponemos la forma que va a tener, ¿sí? En este caso es un borde sólido de 5 píxeles, y el color, ¿sí? Acá dice que es negro, ¿sí? Por eso está el borde negro, ¿sí? Y lo poníamos, no sé, algo bien chillón, púrpura, purple, ¿sí? Bueno, no se nota mucho, un rosado. Vamos a cumplir. No es chillo. Pero bueno, ahí está, se nota. ¿Está? Bien, abajo vemos otro borde que está aplicado, la única diferencia que tiene con el de arriba es que es con puntitos, ¿sí? Vamos a hacer zoom para que se note bien. Hay puntitos en vez de una línea continua. Y el de abajo es una de las cosas más copadas de CSS3. Cuando salió, esto cambió mucho cómo se trabaja, que es
Border radius. Border radius es, vos, si lo pones al 50%, haces que un contenedor sea redondo. Ahora bien, si le ponemos menos radio, ¿sí? Ponemos al 20, nos queda como que no tiene del todo las puntitas del cuadrado, ¿sí? O sea, todo lo que ven en CSS es cuadrado por defecto, ¿está? Pero bueno, con border radius podemos alterar eso. Y, no sé, bueno, supónganse, generalmente todos los formularios y demás tienen un border radius de 6 o de 8 píxeles, lo cual lo deja así como informal, pero no tanto, ¿está? O lindo, ¿está? Bueno, ahí está en 50 píxeles. Bueno, después también podemos poner, no es lo más común, pero podemos poner un borde con imágenes, ¿sí? Ahí está la propiedad. Esto que están viendo acá aplica, digamos, si digamos, el navegador no tuviese implementado la propiedad border image, hoy por hoy lo tienen casi todos, ¿sí? Pónganse acá, Safari 3.1.5 no lo tenía implementado así de una, así que lo zafa con esto, ¿sí? Es como una zafada, digamos, para decir, bueno, una regla, una propiedad únicamente para el navegador, ¿sí? Como estamos en Chrome y la última versión, eso anda. Y bueno, seguimos. Padding es el espaciado interno, estuvimos viendo, es básicamente lo mismo que los márgenes, nada más que la diferencia fundamental es que el espaciado es entre el elemento y el borde, ¿tá? No tengo las propiedades de padding, supongo que las he alterado acá. No tengo un archivo específico para el padding, perdón, pero sí podemos verlo seguramente por acá, ¿sí? Es el espaciado que se da entre el elemento, ¿sí? Entre el contenido del elemento y el borde, ¿tá? Entonces fíjense, este elemento tiene un ancho de 200 y si yo pongo que el padding es de 40 píxeles, ¿sí? Va a quedar más adentro, ¿ya? Yo puedo hacer igual un shorthand y decir, bueno, 20 píxeles arriba y abajo y 40 a los costados, me queda así. Generalmente, digamos, es como que el margen de arriba y abajo es más que el de los costados, entonces me queda más o menos así. Y acá este tiene una propiedad muy linda que es Overflow Hidden, que dice que todo lo que el contenido del elemento que excede el contenedor se oculte. Vamos a ver si comentamos esto. Epa. Exit. Comentamos esto con control. Epa. Y guardo. Acá. Fíjense que todo el contenido excede y se sigue mostrando, ¿sí? Si hacemos Overflow Hidden, todo el contenido que excede al tamaño del contenedor es oculto, ¿sí? Es la típica para ocultar errores de CSS, usar eso, ¿tá? Muchas veces problemas, digamos, que tenemos, bueno, mandar un Overflow Hidden y ver qué pasa, ¿tá? Y queden. Respecto de los fondos, una de las cosas más lindas también del CSS es poder aplicar fondos distintos. Respecto de esto, sirven mucho los recursos que les dejé en el campus. Vamos a cerrar los otros elementos, ponemos acá, y les muestro. En esta página tenemos varios contenedores, ¿sí? De los cuales aplicamos distintos fondos. La más sencilla de las propiedades de fondos es background color. Y acá tenemos un contenedor que se llama contenedor 1. Fíjense que acá digo, bueno, que todos los contenedores tienen este tamaño y estas características, y el contenedor 1 tiene un background color, que es un color tanto. También podríamos hacer el shorthand, que sería background y listo. Ahora bien, también podemos aplicar gradientes. Seguramente en diseño gráfico vieron gradientes. Un gradiente es, si no lo vieron, lo vemos ya, rapidito. Básicamente un gradiente es una cosa así. Bueno, a mí me gusta más el otro. O bueno, estoy más acostumbrado, no sé. ¿Sí? Un gradiente es como un diseño de un color a otro, ¿sí? Y bueno, por las etapas o transiciones que pasan, ¿sí? Seguramente alguien que se dedique un poco más al diseño, fotografía, sabe definirlo un poco mejor, pero bueno, básicamente esto que estamos viendo, ¿sí? Se pueden hacer diseños muy copados, ¿sí? Esto en botones se ve re lindo, re lindo. Después vamos a ver cómo hacerlo. Y bueno, y queda muy bien también en los headers y demás.
¿sí? Ahora bien, hacer eso sería acordarnos de todo esto, ¿sí? Es espantoso. Entonces, lo que generalmente se suele hacer es utilizar algún tipo de herramienta de este tipo, que es un generador de gradientes, copiamos el código, ¿sí? Supónganse, vamos a copiarnos este negro, está bueno, copiamos el código, ¿sí? Lo pegamos en el contenedor, ¿sí? Volvemos al código acá, juntos, ¿sí? Y fíjense que queda así el diseño, ¿está? También respecto de fondos podemos poner imágenes, ¿sí? La idea es que ponemos la propiedad background image y como valor ponemos URL y entre comillas simples el path a la ruta de la imagen que tenemos, ¿sí? Y lo que podemos alterar con background position, background repeat y background size es la posición, si queremos que esté centrado o no, ¿sí? Fíjense que ahí no está centrado, y sacamos esto, queda el Mario centrado. Si queremos que se repita o no se repita, acá tiene no repeat, si le ponemos repeat, que, bueno, está acá repetido, y es el efecto que tiene. Y si ponemos que el background size sea sumamente menor, achicaríamos el tamaño del fondo, ¿sí? Las propiedades se pueden digamos, juntar, digamos, o sea, si pongo blue acá, ¿sí? Estoy juntando, ojo que acá la imagen no es fondo transparente, o sea, es una imagen fondo visible, digamos, con lo cual no se ve todo bien. Bien, ok. También podemos estilizar las listas, no es algo común, por eso vamos a pasar medio de rápido, pero con list style type, ¿sí? Podemos estilizar las listas. Ahí, lo más común de las listas es justamente sacar que se visualicen las viñetas. Y eso lo hacemos poniendo acá none. ¿Está? Vamos acá. ¿Sí? Fíjense que salieron las viñetas, ¿sí? Algo genial. Y bueno, justamente, digamos, como que bueno, también podríamos poner imágenes con viñetas y demás. No es algo tan común para estilizar, salvo sacar justamente el viñetado. También tenemos, bueno, vamos ahora a ver algunas cuestiones que han surgido. Me acuerdo que Julieta me parece que me preguntó. Ya vamos a ver con eso. ¿Qué pasaba con... ¿Por qué no se estilizaban bien los enlaces en uno de los ejemplos que vimos? Y bueno, eso tiene que ver con lo siguiente. Hay elementos que tienen... bueno, con CSS en realidad, a la hora de hacer un selector, podemos utilizar pseudoelementos y pseudoclases. Primero vamos a ver los pseudoelementos, ¿tá? Los pseudoelementos nos permiten atrapar algún elemento particular de, digamos, de todos los elementos que cumplen con el selector. Es decir, yo puedo quedarme con, supónganse, la primera letra de un texto y ponerla en mayúscula, ¿sí? O muchísimo más grande, o con otras fuentes, ¿sí? Vieron que generalmente en los diarios la primera letra aparecía como muy, muy grande y después, bueno, el texto y demás. Bueno, ese tipo de cosas lo podemos hacer con los selectores de pseudoelementos. También podemos agregar contenido antes o después de un elemento, y eso lo vamos a ver acá. Ya voy a lo de los enlaces, ¿sí? Acá en este archivo que se llama pseudo, ¿sí? Tenemos live server, ¿sí? Bueno, justamente el primer ejemplo es el de los enlaces, pero vamos a ver acá. Tenemos un first child, ¿sí? Fíjense, dice, bueno, quiero que de las listas, el primer ítem de lista, ¿sí? Con first child lo seleccionamos, sea rojo, ¿sí? Entonces, quedó rojo, ¿sí? Si yo saco esto, están todos rojos, ¿está? Pero como tiene en el selector que es el first child, es el primero que cumple con esa condición, ¿está? Ahí está. Bien. También, bueno, si ponemos 2 puntos, barrita, podemos ver todos los pseudoelementos y pseudoclases.
Los pseudoelementos serían las que están divididos por 2 puntos, y las pseudoclases son las que están, perdón, los pseudoelementos tienen 2 puntitos y las pseudoclases tienen uno solo. ¿Sí? Acá fíjense, uno de los más copados es este. ¿Sí? Se mezcla un poco el propósito acá de CSS y de HTML, pero bueno, está genial. La verdad que está genial. Tenemos un párrafo y le hacemos 2 puntos, before, podemos con la propiedad content agregar un texto, ¿sí? Al elemento. ¿Sí? Fíjense que en el HTML de este documento, yo acá tengo el lorem ipsum y acá no dice texto antes. Y bueno, lo que estoy escribiendo acá, ¿sí? Está metiéndose como contenido antes, digamos, ¿sí? Es genial si alguien quiere decir, bueno, no sé, supóngase, quiero poner un textito y decorarlo con, no sé, unas flechitas. ¿Sí? Podés hacer eso. O decir, bueno, no sé, ojo que esto es código, no sé, supónganse que digan code. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Vamos con lo de los enlaces, ¿sí? Acá está. Así como tenemos pseudoelementos que serían como partecitas propias, digamos, de cada elemento, con las pseudoclases lo que estaríamos teniendo en cuenta es los distintos estados, por ejemplo, que puede tener un elemento. ¿Sí? La típica son los links. Los links pueden ser activos, que es cuando ya les estamos haciendo clic, hover, que es cuando pasamos el mouse por arriba, link, cuando, no me acuerdo cuándo era, visited es cuando ya lo visitó, check se aplicaría únicamente para las cajas de texto que vamos a ver después, y bueno, first child, last child que vimos recién, y focus. ¿Sí? Fíjense, acá yo puse que, vamos a ver esto, acá hice un montón de selectores en la misma línea, separados por coma, donde dije, bueno, a todos los A, ponelos en azul. Bueno, acá puse esto en azul, ¿no? Ahora bien, dice, ponelos en bold y underline, cualquiera sea el estado. ¿Sí? Eso, ahí un 2. Entonces, ¿cómo se visualizan? Se visualizan así. Ahora bien, supongamos que yo quiero decir, no, bueno, cuando ya lo visité, ¿sí? Esto es normal, digamos, decir, cuando ya lo visitaste, ponelo en color gray. ¿Sí? Y vamos a hacer así. Supónganse, todos los enlaces van a la misma página y yo ya la visité. Bueno, ¿se acuerdan que vimos que el cardinal era como para decir que era la misma página? Pero si pongo algo así como https www.com, esa no la visité. ¿Tá? Por eso no me aparece en gris. ¿Tá? Está genial. Ahora bien, algo común es decir, bueno, no me importa si la visité o no, pero quiero que cuando pases por arriba con el mouse, ¿sí? Cambie el estilo. ¿Sí? Es decir, la fuente quede mucho más grande. ¿No? Entonces hacemos font size 20 píxeles y font weight bold. Entonces voy acá, ¿sí? Y así se cambia. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno, sí. ¿Hablaste, Cristian? ¿Que vas bien? Bien. Ahí tienen una pregunta de Luis. Sí, Nacho, ¿viste lo que hiciste recién de agrandar cuando pasas el mouse por arriba? ¿Lo puede hacer a una imagen también como un cuadro con texto, digamos? ¿Cómo se podría hacer? Mira, puntualmente, ese tipo de cosas está 100% asegurado, el hover, que el efecto se va a aplicar si es un tag del tipo A. Así que yo lo que haría es encerrar dentro de un tag A la imagen, o sea, tendrías un elemento A, adentro un IMG, y con CSS estilizarías, digamos que la imagen es de un tipo cuando no pasas por, o sea, es una cuando no pasas por arriba y es otra cuando pasas por arriba. El típico efecto es que dejas las imágenes en escala de grises
y que cuando pasás por arriba cambia. No obstante, eso antes se hacía con dos imágenes distintas. Hoy por hoy yo no lo voy a dar, pero hay algo que se llama filtro CSS. Mira, la primera búsqueda es filtro CSS en escala de grises en Google. Que se puede hacer que, suponete, a ver si me lo cambio acá, que con esta propiedad que se llama filter, poner en gris, digamos, un elemento. ¿Está? Bueno, se lo dejamos ahí a Chris, seguramente lo va a ver el jueves. ¿Está? Pero bueno, sería básicamente modificar un poco el hover ahí, qué sé yo. No sé si tiene sentido tampoco. ¿Está? Sería alterar las propiedades cuando pasas por arriba. Así como cambiamos nosotros el color, cambiarías el filtro. ¿Está? Queda como tarea, para que no quede para Cristian. Acá me faltó un 2 puntos. Ya lo voy a subir con eso. Bueno, esto es lo que ya hablamos. Y acá está lo que me preguntó Guillermo. Me voy a tomar un mate antes de ver esto, porque acá voy a tener que hablar bastante. Bueno. ¿Qué pasó? Hasta ahora es como que nuestros ejemplos eran bastante de juguete. ¿Qué quiere decir? Bueno, que salvo el primer archivo donde tenía varias reglas que se aplicaban al mismo elemento, es como que, digamos, en todos tenía una clasecita para cada elemento y terminaba ahí. ¿Está? Ahora bien, en una página compleja, lo más probable es que nos encontremos con distintos elementos, digamos que, en los cuales las reglas colisionen. ¿Sí? Es decir, no sé, supóngase, yo tengo que, para todos los elementos de tipo P, la fuente es con serif. Pero tengo una regla que dice que para los elementos P, cuya clase es destacado, la fuente tiene que ser monoespaciada. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Hay reglas en conflicto. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, la idea es que como que si fuese una cascada, por eso hojas de estilo en cascada, los estilos como que se van aplicando, ¿sí? Desde los selectores más generales a los más particulares. Ahora bien, esos selectores, digamos, si son más específicos que, digamos, si aplicamos un selector más específico que el general, lo que podemos hacer es cambiar la forma en que se visualiza. ¿Cómo vemos eso? Bueno, para mí la forma más fácil de mostrarles eso que les dije, que medio parece chino, es justamente ir a ese documento original, que era el de CSS incorporado. A ver si lo tenemos. Ajá, acá. Importado, perdón. ¿Se acuerdan que este tenía, bueno, como los 3 tipos de fuente, ¿no? Y bueno, y acá, importado. Fíjense que en el CSS, que era importado, yo tenía el P, vamos a ponerle de gusto P destacado, ¿sí? Y, bueno, acá está un poco lo que diríamos, ¿no? O sea, supónganse, en los P yo pongo que el color de la fuente es green, ¿sí? Sería verde. Y, bueno, y en los que son destacados sería rojo. Vamos a mirar a ver si cambió. En los P sería... ¿Esto es verde? Sí, es verde. Medio daltónico. Timothy Dalton. Sí, bueno. A ver, están los P, que serían verdes, y el destacado, que es rojo, y el final, que es naranja. Ahora bien, de gusto vamos a hacer esto. Cambio esto y le pongo destacado. Fíjense, si vamos al inspeccionador de elementos de Chrome, estoy de vuelta en la página, control 0 para quitar el zoom, botón derecho, inspeccionar. Fíjense que vamos al peor de todos, que sería el naranja. El naranja dice, bueno, mira, yo te puse que el color es naranja, pero lo que venía como de la cascada es que tenía que aplicar rojo, porque todos los elementos que son P destacados tienen que ser rojos. Ahora bien, si yo destildo esto, ¿sí? Fíjense que me queda en rojo, en naranja. Y lo que viene
digamos, heredado del P destacado es que tiene que ser, bueno, definido en el P destacado tiene que ser rojo, pero también si le destildo este, me dice que tiene que ser verde. Y si destildo de esto el verde, ¿qué pasa? Me queda en negro, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Bueno, si vemos acá los estilos computados, que serían básicamente los estilos que se aplicaron, sí, fíjense, acá está el border box, ¿sí? Que estuvimos hablando hoy. Si ponemos los estilos computados, fíjense que dice que todos los elementos de tipo P tienen, ¿no está? Acá. No. Bueno, no lo estoy viendo acá, pero tienen, mostrar todos. Acá tienen un color. Bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero bueno, seguramente está por ahí. Tiene un color que es el negro, ¿sí? Que es lo que está definido en el Chrome, en la visualización por defecto de el elemento P. Ahí está. ¿Está? RGB 000. ¿Está? Entonces, bueno, eso es lo que se conoce como efecto cascada. Ahora bien, ¿cómo si yo tengo un selector con más, o sea, ¿cómo es cómo funciona y cómo modifico que funcione así? O sea, ¿cómo hago que deje de funcionar así? Bueno, la idea es que la cascada se va a aplicar siempre, ¿sí? O sea, es como que siempre vas a heredar todas las propiedades. Ahora bien, puede ser que vos digas, che, mirá, a mayor, o sea, en realidad lo que sucede es así, a mayor especificidad, las reglas de estilo que se aplican son las más específicas. Es decir, que si tengo un selector P, bueno, no importa, no van a importar los estilos, supónganse, del color, si yo modifico con otro selector de mayor especificidad, diciendo, no sé, supónganse, tengo una clase de destacado, que el color sea rojo. Ahora, si tengo otro de mayor especificidad, es decir, que tiene la ID en naranja, va a aplicar eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo quiero decir, no me jodan, digamos, todos los P tienen que ser verde, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, en el CSS, decir que esta propiedad es importante. ¿Sí? Si modifico eso, fíjense, recargo la página y todos los P son verdes. ¿Está? Entonces como que corto con la cascada. ¿Está? Tipo, cerrar el grifo, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a, o sea, eso es como el hack para decir, che, no me importa si tengo algún problema, digamos, de definición, yo quiero que todos los elementos del tipo que estoy definiendo tengan estos colores. O tengan estas propiedades, digamos, o sea, el color lo usé como un ejemplo. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Puede ser que el usuario nos diga, yo quiero que, no sé, supóngase, hay una configuración acá, vaya a saber uno, dónde está ahora no me acuerdo, digamos, pero en configuraciones de Chrome, es como estoy en clase, y queda la cámara prendida. Bueno, ¿cómo es? Un cameo. Dale, Lidia. Bueno, les decía, en algún lado podemos definir los estilos propios, estilos no sé, en algún lugar podemos decir, bueno, no sé, supóngase, quiero que sí o sí los párrafos aparezcan en negro o el fondo sea negro, supóngase. Ahí en ¿Está? aspecto, ¿no es? No me acuerdo, che. Ahí a la izquierda tenés aspecto. Estoy buscando. Bueno, personalizar fuentes, acá está. Tamaño de la fuente, enorme. ¿Está? Por defecto es 16. ¿Está? Genial. Gracias, Emiliano. Nada. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, supóngase, esas declaraciones del usuario son declaraciones que el navegador va a tomar como importantes. Va a decir, bueno, primero que nada, che, lo que me definió el tipo. Si el tipo no lee, bueno, que pueda leer. ¿Está? Si es medio chicato como yo, que pueda leer sí o sí. Ahora bien, si no hay, si no hay declaraciones del usuario con importantes, lo que sigue es las declaraciones del diseñador con important, lo que hicimos recién, hace un ratito, que puse todo en verde. Ahora bien, ¿qué pasa? Después viene
las reglas CSS que no le pusimos important, y son estilos en línea, estilos incorporados y estilos externos o importados, ¿sí? Por último, vienen las reglas del usuario, que serían las que se hayan definido sin important, y, o sea, a través del navegador también, y las reglas estándar del navegador del usuario, es decir, las que tiene por defecto Chrome como Vim, ¿sí? Que se pueden pisar. ¿Tá? Así que bueno, sería más o menos esa la idea, digamos, de cuál es la cascada. ¿Tá? Bien, esto ya lo vimos, creo que lo vimos, ¿sí? Sí, lo vimos. Y ahí terminaríamos la clase que tendría que haber dado la semana pasada. Bueno, ¿está? Sí, a ver, ahí hay una cosa que me dice Natalia, que está buena, que me olvidé. Hay 2 o 3 cosas que no vimos acá, que se las dejo como para que son transformaciones. En CSS se puede tener un elemento que sea un cuadrado y decir, bueno, no, quiero que me lo rotes tantos grados, o me hagas como que quede apaisado así, como está acá, y eso se hace con CSS. Por más que el contenedor sea cuadrado, con CSS Transform, ¿sí? Podemos hacer traslaciones, podemos hacer rotaciones, o skew, que sería como es el sesgo, ¿sí? Eso se los dejo para que lo miren. Otra cosa que podemos hacer es animaciones, ¿sí? Perdón, es transiciones. Básicamente una transición es esto, ¿sí? Es que, bueno, acá está con hover, pero bueno, que supónganse, mientras mantengo el mouse adentro anda, y cuando lo suelto vuelve, ¿sí? Una transición es básicamente una serie de reglas, supónganse, dice, a ver, vamos a mirar acá, básico, ¿sí? Dice, la transición es que me dice, voy a cambiar el ancho con máximo cada 2 segundos. Entonces, cuando le digo, cuando haces hover, el máximo, el ancho queda en 300%. ¿Sí? Pongámosle 100. ¿Sí? Cuando haces hover. ¿De qué? ¿Tá? Y eso lo hace en 2 segundos. Si pusiese, no sé, lo quiero en 5, iría más lento. Se pone un poco impaciente. ¿Tá? Bien. ¿Qué pasa? Podemos controlar los keyframes, que serían los cuadros de animación, por los que va a pasar la animación. Y eso ya no es transición, eso es animación. ¿Sí? Entonces, acá supónganse tengo una animación que dice voy a durar 4 segundos, la animación se llama animación test, y el color por defecto del contenedor es rojo, pero lo que voy a hacer es a los 0 segundos, digamos, esto va a durar 4, y lo estoy dividiendo cada 25%, así que cada 1 segundo va a cambiar de color. Dice, al 0 va a estar rojo, al 25 va a estar amarillo, al 50 va a estar azul, y al 100% está verde. ¿Sí? Esto parece ¿cómo es? Los LED Power Rangers. Power Rangers, tal cual, están de moda de vuelta. Ojo que se viene un remake, hay una celebración de los 30 años, no sé qué, de los Power Rangers. ¿Está? Bueno, eso es lo que me decía Natalia, lo voy a dejar ahí solamente para que lo miren después. ¿Está? Bien. Che, estamos. ¿Alguna pregunta? Fui así a las chapas, así que si quieren preguntar algo, me tranquilizo, tomo 2 mates. Cristian, te escucho. Hola, yo. Pregunta, la cascada, cuando especifico un elemento más abajo, ¿se pisan, digamos, todas las propiedades que incluyo? Quiero decir, No, sí, todas las que redefinís, digamos. claro, o sea, si en el general eh, pongo 3 propiedades y en el específico pongo solamente 2, se pisan solamente las que se superponen. Exacto. La otra queda igual. Las otras cascadean, digamos. ¿Está? Ah, gracias. Vale. Bien, ¿y la pregunta?
Esto, Guillermo Olivera, respondería un poco la pregunta que me hiciste. Viste que iba largo. Sí, estaba larguito, pero sí, ahí más o menos lo entendí. A mí me Para, pasaba con los altos y los anchos, como que yo tenía un texto en un contenedor y se me desfasaba completamente. Ahí me costaba. bien, sí. Hay que, como todo acá en este mundo, hay que sentarse y probar. ¿Ah? En realidad tratar de hacer algo y bueno, y nada. Tratar de hacer algo y bueno, y ahí te vas a encontrar ¿Y hay alguna con página las cosas. o ¿Ah? sí, alguna página que tenga tipo desafíos o algo para que podamos ir practicando? Mira, esas que pasé como juegos están geniales para ir probando. ¿Sí? La otra que queda, o sea, hay una página que está muy buena. Yo para algunos recursos, era justamente del Box Model, estuve buscando recién un poquito para ver si había algo más que hablar. Esta W3 Schools está muy buena, que te muestra, digamos, lo que es cada propiedad y bueno, y el efecto que tiene, ¿sí? Medio lo que estuvimos viendo, digamos, ¿sí? No sé, supónganse, de texto. ¿Sí? Como formatear, los colores, ¿sí? Y lo que tiene lindo esto es el try yourself. Try it yourself. ¿Sí? Que te manda acá el editor y te deja, bueno, no sé, supónganse, acá dice gris claro, no sé si le ponemos violet, perdón, digamos run, pero cambia acá. ¿Sí? Ah, está bueno. Está lindo para jugar eso. Bueno, ¿Tá? lo voy a Para probar. probar. Muchas gracias, Nacho. ¿Tá? Bien, 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 bien. Che, bueno, vamos a lo que sigue, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Seguramente, sí, Cristian, perdón. ¿Querés que le comentemos lo de Sí, antes que sea más la tarde, ficha? sí. Sí, 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 gracias, Cristian. Bien, Bueno, dale vos. dale. Che, un compañero que nos consultó, que nos mandó una idea de lo que estaba planteando con el grupo. Y nos pareció lindo, nos pareció bueno, nos pareció copado para que ustedes vayan probando, así como hizo también Guillermo, y además vayan avanzando. Y también a nosotros nos va a ir eh, acelerando el proceso de educación y de resolución de sus trabajos, ¿no es cierto? Así que estuvimos pensando en que de acá a 3 semanas, específicamente jueves 4 de mayo, nos muestren de las dos opciones que le habíamos planteado un avance. Un avance en HTML, en CSS, de todo lo que vinimos dando hasta hoy, o vamos a dar el jueves también y el martes que viene también. No sé, si eligen la opción de la vedelía, y bueno, estaría bueno que ya planteen una página, una portada, ¿no es cierto?, con un enlace a información de contacto de la Facu y además un enlace a otra página que sea el institucional de la Facu. Bien, eso para que ya le vayan metiendo ficha y no se queden ahí. Bueno, total, faltan 2 meses, sí, faltan 2 meses, pero si te acordás del día 45 que no entendiste bien lo de el párrafo, bueno, te quedan menos días. Mejor que ahora vayan avanzando, nos muestren y de hecho nosotros ahí, Nacho va a decir, bueno, o yo voy a decir, bueno, mirá, no entendió acá esta parte, o repasamos o lo miramos de nuevo, ¿bien? Y además va a empezar a haber un feedback entre todos. ¿Se entiende? Sí, para mí quedó, bueno, no sé, yo lo hablé con vos, así que digamos, está clarísimo. Yo No lo leí lo podría que haber hecho habíamos escrito. mejor. Te digo la verdad, no lo podría haber dicho mejor. Es que leí lo que habíamos escrito. Sí, no, perfecto, Cristian. Lo que sí, bueno, seguramente les hagamos una actividad adicional, digamos, que debería estar ahí en el trabajo integrador, capaz. Haríamos una primera entrega o entrega HTML, CSS, una cosa así. Y
y bueno, y la idea sería que o lo carguen en un GitHub, digamos, al código, ¿no? El proyecto que hagan lo cargan en un GitHub o lo cargan, digamos, como archivo comprimido, digamos, en, el, en lo que sería el campus, ¿sí? No es necesario para esta primera entrega que hagan un video explicando cómo lo hicieron y todo eso, sino que simplemente, digamos, sería, digamos, tener un avance, ¿sí? Es sobre todo, como dijo Cristian, para saber dónde estamos parados, ¿tá? Para que se saquen las dudas antes y que después no tengamos, en vez de, no sé, que después tengamos 2 problemas o 3 problemas en vez de 5 o 6. ¿Ah? Hernán, sí, ¿cómo estás? Hola, buenas Te noches. escucho. ¿Cómo están? No, le iba a preguntar la entrega, la devolución. Yo no escucho. Podéis presentar Hernán, se te escucha todo cortado. Está. Ahí se me escucha, perdón. Gracias. Yo no lo escucho bien, Hernán. Seguimos, ¿está? Hernán, dejanos ahí la consulta por chat si seguís con problemas y si no, vemos al final. ¿Está? ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí. Pulgar arriba. Sí. Perfecto. Dale, Fuerte, seguimos. claro. Ok. Cristian, te escucho. No, yo tengo una consulta del trabajo. En los requerimientos dice que la información de jugadores o de los alumnos, lo que sea, se almacene en los clientes web usando local storage o alguna API similar. No vimos nada de eso todavía. Lo vamos a dar más adelante. Sí. Justamente lo que les decía Cristian es la información más estática es la que van a poder meter dentro de esta primera entrega. Nosotros les vamos a decir puntualmente de cada opción que elijan hasta dónde pueden llegar, ¿está? Pero eso se lo vamos a dar por escrito, porque si no va a ser confuso que se los digamos ahora, ¿está? Ok. Esto no está Bien. escrito y no está en el campus porque surgió ahora hace un rato, ¿no? Sí. Bien, así que mañana seguramente les damos la consigna más cerradita, ¿está? Pero era simplemente a modo de aviso. Ok. Cris, ¿quedó otra cosa pendiente también? Si Faure, querés- ¿no? Sí, lo de la... respondimos al cuestionario número 2, ¿te acordás? Ah, bien. Solamente para aclarar, hubieron varios ejemplos que usaron como ejemplo del protocolo SMTP, la aplicación Gmail, ¿bien? Siempre lo pensamos a Gmail como el servicio que nos da, nos deja disponible Google, ¿bien? ¿Cómo accedes a Gmail? O sea, ¿cómo te logueas? ¿Cómo ves tu correo? A través de otro protocolo, que es el HTTPS, ¿bien? Así que en ese caso, Gmail no es un ejemplo, ¿bien? Hubieron, no sé, creo que 10, 11 ejemplos de ese tipo. Un ejemplo de protocolo SMTP hubiera sido el Outlook de Microsoft, ¿no es cierto? O el Thunderbird de Mozilla, ¿bien?
¿Se entendió? Sí, Cris, perfecto. Ahí Camilo tiene una duda. Sí, yo tengo una consulta porque en la parte que dice, ¿cómo es? A ver, en el modelo cliente-servidor la comunicación se da por internet. Yo le puse que era falso porque se puede dar por red interna o en la misma Eso computadora. me parece, Cris, corregime si no es así, pero me parece que ya habíamos aclarado que estaba mal la consulta, la consigna y se les había dado por aprobado a todos. Sí. Ahí genial, entonces. No, ¿Ah? a mí me lo echaba como una aprobada por eso. Sí. Está, eso ya lo hablamos. No dije nada. Gracias igual, Camilo, porque puede ser que haya alguien que se haya perdido en eso. Cristian, te escucho, Pereira. Otra consulta, y creo que también lo vamos a ver más adelante, pero con el grupo queríamos ver si se puede, o cómo, mejor dicho, se puede reutilizar el header y el footer. Yo encontré una porción de código con JavaScript, también recomendaban con PHP, un include o lo que sea. Sí. Pero había algunos problemas porque el de JavaScript como que me abría otro documento dentro del mismo documento, entonces como que había Mira, conflictos y sí. no se podía ver bien. ¿Cuál Mira, sería la recomendada? a ver, teóricamente hay un draft que no lo miro hace bastante, que soy absolutamente sincero, hace como un año y monedas que no lo miro, que diría que te permite reutilizar elementos de HTML que están definidos en un archivo dentro de otro. ¿Sí? Es decir, que vos definas un header en un lugar y lo reutilices, como vos me estás diciendo, en varios. Cuando yo lo vi, estoy hablando de un año y monedas, ¿sí? No estaba disponible para todos los navegadores. Y la solución recomendada con compatibilidad 100% es usar alguna de las alternativas que vos me decís. Usar PHP, que no lo vamos a dar en este curso, o bueno, y si lo damos va a ser apenitas, o utilizar JavaScript y buscar el contenido, digamos, dinámicamente. Respecto de esta última opción, la vamos a ver, así que, bueno, sería, digamos, una solución posible. De todas formas, lo ideal para resolver este tipo de cosas es utilizar o una librería JavaScript, como sería React, que vamos a ver algo en el curso, esperemos poder llegar a ver lo más que podamos, o utilizar algún motor de renderizado, ya sea con PHP o con alguna otra herramienta. Tipo, un template engine, como no sé. Seguramente van a ver en el curso de programación web que le sigue a este, que es el desarrollo de aplicaciones web. Medio que entramos en una zona que no sé si no medio se nos va del curso. No sé si me expliqué, Cristian. Sí, muchas gracias. Perfecto. Hernán, ¿te escuchamos? Ahora sí, no sé si se me escucha. Perfecto, Hernán. Sí, perdón, estaba con unos problemas de conexión. La verdad te quería preguntar, Nacho, cuál era la idea de cómo se iban a hacer esta primera entrega, si solamente, como decías, subirlo al repositorio o enviarlo en comprimido, pero después hace una puesta en común, usted hace una evolución particular sobre cada uno de los Sí, grupos. me parece que nosotros trataríamos de hacer una devolución general primero y particular después. ¿Sí? Nos van a tener que tener un poco de paciencia porque son muchos. Pero bueno, la idea es atajar los problemas antes. Nosotros estamos viendo que o sea, está buenísimo porque se nota que leen, que revisan y qué sé yo, pero hay muchas dudas y bueno, necesitamos sí o sí, digamos, que traten, digamos, de ponerse el objetivo medio cerca como para lo que les decía, digamos, si hay que encaminar algo que estemos más cerca digamos, del principio del curso que del final. Es solamente eso. ¿Mm? Bárbaro, gracias. Obvio que va con nota, ¿no? También. ¿Sí? Es como una actividad más.
Es una actividad más. ¿Está? Bien. Che, bueno, vamos a tratar de cerrar al menos la presentación que sigue. Es bien cortita y es algo que surge con HTML5, ¿sí? Que es los elementos semánticos, ¿sí? Con esto estaríamos tratando de cerrar la unidad de HTML, perdón, que es la unidad 2. ¿Y se acuerdan que, bueno, en la presentación anterior estuvimos hablando de dos tipos de elementos que eran contenedores genéricos, que son div y span? Div y span están geniales, son la forma en la que hacemos muchas cosas, pero, ¿qué pasa? Antes de HTML5 no había otra forma de hacer un contenedor que no sea con div o span. Entonces nos pasaba que era muy difícil, si necesitamos utilizar alguna herramienta para identificar, digamos, qué es realmente el contenido al que se refiere la página, o si queríamos hacer optimización de motor de búsqueda, era muy difícil para Google ver a qué se refería la página, ¿sí? O para Google o para cualquier buscador. Entonces, HTML5 viene a traer semántica asociada a elementos contenedores que no tenían una que no existían y por tanto no había una semántica asociada a ellos, ¿sí? Bueno, acá en lo que sería la definición, decimos que, bueno, que en nuestra lengua la sintaxis se refiere a la gramática y la semántica al significado. Entonces la idea es justamente asociar a los elementos HTML que forman parte del cuerpo del documento una semántica que nos indique a qué está haciendo referencia. Bueno, la ventaja de esto es que es más fácil de actualizar o de cambiar, digamos, o sea, es más fácil de mantener en realidad el documento si utilizamos elementos semánticos y también mejora la accesibilidad. ¿Por qué? Porque los lectores, digamos, para la gente que tiene discapacidad visual, con discapacidad visual, harían más fácil, o sea, trabajan mejor, digamos, si tienen, hay semántica en el documento, ¿está? Entonces, bueno, vamos a ver que a partir de HTML5 hay algunos tags nuevos que no estaban, ¿sí? Y que, bueno, que hasta HTML4, como les decía recién, la única forma de, digamos, suplir esto de que no estaba es utilizar clases o IDs, ¿está? Entonces, en HTML5 aparecen los elementos header, a no confundir con head, ¿sí? Es header con ER final, ¿sí? Head es es el elemento en el que definimos cuestiones relacionadas con la metainformación de la página o información para motores de búsqueda y demás. En el header es un elemento que se va a mostrar dentro del body y se utilizaría como para, no sé, definir el título, poner un menú o alguna cosa. Bueno, después tenemos hgroup, que vendría a ser como headings group, o sea, los encabezados. Después tenemos nav, que vendría a ser el elemento que utilizaríamos para las navegaciones. Section, para las distintas secciones de nuestro documento. Article, puede usarse de distinta forma, pero supóngase que tenemos una entrada de blog que se refiere a alguna cuestión en particular. Bueno, eso tendría que ser un article, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa si tendríamos muchas entradas en una misma página, digamos como la portada de la página o la página de inicio de un blog. Ahí tendríamos que tener una sección donde hay muchos articles, cosa que sería al revés cuando estamos adentro de una entrada particular. Aside vendría a ser toda la información que, digamos, supónganse, entran en una entrada de blog justamente, y dicen, bueno, información relacionada con este artículo, pero no exactamente del mismo. No sé, supónganse que entran en una entrada de blog donde ven cómo hacer algo con CSS, y en el aside estaría, bueno, cómo hacer otras cosas con CSS. No sé, supónganse, entran en una entrada de blog que dice cómo modificar el background color, y en el aside dice, bueno, también cómo modificar los bordes. ¿Sí? Sería una cosa así. Y en el footer sería el pie, digamos, de la página web. Bueno, acá está, estaba acá explicado, perdón. Esto es lo que ya les dije. También tenemos otros tags o elementos que serían figure, que nos permite consignar elementos secundarios del flujo de texto. Y bueno, acá está más o menos lo que era antes en HTML4, lo que está a la izquierda, ¿sí?
y en HTML5 lo que sería el HTML semántico a la derecha, ¿sí? La idea es que nosotros nos tendríamos que quedar justamente con lo de la derecha, en donde tenemos un encabezado para, digamos, poner el logo de la empresa o de la institución y alguna que otra, no sé, supónganse los links para las redes sociales y demás, lo que sería un menú de navegación con el elemento nav, a la izquierda o a la derecha esa información no relacionada con aside. En el main tendríamos, puede ser el elemento main o un div con la clase main, ¿sí? Adentro tendríamos article, adentro irían todos lo que, digamos, sería el contenido, y podemos tener una sección como, digamos, no sé, información adicional, ¿sí? Y por de último, un footer, ¿sí? Eso ahora vamos a ver cómo programarlo, pero bueno, era básicamente eso, presentar esos elementos y bueno, y mostrárselos ahora en la presentación que sigue. Eso lo vimos ahora, allá, porque lo que sigue, o sea, si yo les digo, o les muestro esto, ustedes me dicen, bueno, macanudo, o sea, el header, acá, en rosado arriba, todo el ancho, y el aside al costado y el main en celeste a la derecha. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Eso no lo vimos. Y sí, no lo vimos. Por eso, lo que vamos a ver a continuación, vendría a ser, en inglés se llama layout, que puede utilizarse como diseños o disposición de elementos, que es como, digamos, no es que hay una serie de propiedades, digamos, que tienen, digamos, una clasificación en CSS, y con eso aplicamos diseños, pero sí hay muchas propiedades que modifican de una manera muy, digamos, impactante la forma en que se visualiza por defecto una página, y bueno, y todas esas combinaciones de propiedades dan lugar o nos permiten llevar a cabo diseños complejos. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa? Hasta ahora los documentos que yo les había mostrado, salvo algunos casos muy puntuales, siempre todos los elementos de nivel de bloque tenían el siguiente orden, ¿sí? Los elementos aparecen de arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, si yo pongo un P y pongo, no sé, una lista, siempre aparece el P arriba y la lista abajo, ¿sí? Y siempre el orden en que aparecen los elementos es de izquierda a derecha, ¿está? Bueno, los elementos de nivel de bloque toman el ancho completo, ¿sí? A no ser que los estilicemos con el ancho, ¿sí? Con width y height, que vimos recién. Pero igual, es como que los elementos que siguen, digamos, aparecen abajo, no aparecen al costado. ¿Está? Entonces, yo les mostré propiedades CSS como margin y padding, y con eso podemos alterar el espaciado, pero no nos permite definir dónde quiero que aparezcan los elementos. Entonces, vamos a ver ahora unas propiedades de posicionamiento que nos permiten establecer la relación entre los elementos y que nos van a permitir forzar que los elementos se muestren como que si fuesen de un tipo diferente, es decir, no sé, supónganse, los span o los tag A, que eran de línea, mostrarlos como que si fuesen de bloque, los elementos que son de bloque, mostrarlos como si fuesen de línea, o sea, supónganse que tenemos un div y lo puedo cambiar como si fuese de línea, ¿sí? Y distintas cosas. Y cambiar el flujo del documento, o establecer que un ítem se ubique al lado de su contenedor, ¿sí? O utilizar columnas o grillas, ¿sí? Para eso vamos a ver también unos temas que se llaman Flexbox o Grid Layout. Cristian, haceme la gauchada, son menos, sí. Bueno, vamos a ver estas propiedades que están interesantes y cortamos, ¿sí? ¿Qué son? En primer lugar, lo más fácil, float y clear, ¿sí? No sé si alguno ha comprado alguna para ti, alguna paparazzi o algo de eso últimamente, pero generalmente en las revistas, ¿sí? Tenemos una imagen, ¿sí? Y a un lado y el texto que lo rodea, ¿sí? Y eso, bueno, es muy común verlo en las páginas donde tenemos un artículo, en las páginas web, ¿no? Donde tenemos un artículo o algo así, ¿tá? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso, para solucionar ese problema, se pensó en una propiedad que se llama float, ¿sí? Que si yo le pongo que es a izquierda, los elementos quedan flotantes a izquierda. Si yo le pongo que es a derecha, los elementos quedan flotantes a derecha, ¿sí? Eso, como vemos acá abajo, en Web Layout.
¿Sí? Vamos a ver esos ejemplos, están acá. Esto lo dejé en el campus. ¿Sí? Vamos a poner a abrir con code. Voy a cerrar acá mi hermoso visual que tenía abierto antes. Vamos a abrir otro. Bien. Y vamos a empezar. Bueno, acá teníamos los elementos div y span y los semánticos. ¿Sí? Que quieren después chusmenlo. Pero vamos a ver esto. ¿Sí? Float y clear. ¿Sí? Acá tenemos lo que les decía recién, un texto, y tenemos alineado a la izquierda la imagen o a la derecha. ¿Sí? Fíjense que vamos acá a Layout Float. ¿Sí? Si yo tengo un CSS, no, perdón. Este es Float y Clear. Es este documento. Float y Clear. Y fíjense que acá digo, bueno, vamos a mirar el documento, tengo un P y adentro tengo una imagen y le digo con Style, Float a la izquierda y margen 20 píxeles. Eso quiere decir que cuando aparezca la imagen, está dentro del párrafo, ¿sí? Va a aparecer alineada a la izquierda, ¿sí? Y con un margen de 20 píxeles. ¿Sí? Si yo lo ponía al principio, ¿ah? ¿Sí? Fíjense, queda todo el espaciado mientras la imagen, digamos, exista, digamos, si se quiere. Y con el espaciado que le pusimos en los márgenes. ¿Sí? Y bueno, y si pongo float, bien, ahora vamos a ver que es clear, pero si yo pongo float a la derecha, o sea, right, ¿sí? Lo que hago es que la imagen flota a la derecha. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a mirar acá que yo tengo varios contenedores, ¿sí? Y adentro tengo los otros contenedores que se llaman azul, rojo, verde, amarillo. Y digo, bueno, creo que todos los elementos que están acá, adentro quedan flotantes a izquierda. ¿Sí? Fíjense, en contenedor fila digo que, bueno, van a tener un margen y un padding. El contenedor fila, que los contenedores fila, los div que estén adentro del contenedor fila tengan este tamaño, ¿sí? Y los que sean float left, los div que están adentro, floten a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si todos estos elementos flotan a la izquierda, lo que sucede es que, digamos, en vez de aparecer, vamos a hacer bolsa esto, a ver qué pasa, ¿sí? En vez de aparecer uno abajo del otro, como lo que les comentaba, era lo que venía pasando, si yo pongo float left, lo que sucede es que aparecen uno al lado del otro, ¿sí? Flotando a la izquierda, es decir, que como que si vos decís, bueno, mira, este va a quedar acá, para ustedes acá, va a quedar a la izquierda, entonces todos los otros se van a pegar a la izquierda, ¿está? Por el contrario, si ponemos que sea flotante a derecha, ¿sí? Fíjense, tenemos azul, rojo, verde y amarillo, ¿sí? Va, como es flotante a la derecha, el orden se altera, me queda primero el último, perdón, el primero último, el segundo ante el último, el tercero ante el último y el último primero, porque están flotando a la derecha, es decir, primero flota a la derecha el primer elemento que encontramos, ¿está? Bien, supongamos que decimos, bueno, no, quiero dos para acá y dos para acá. Bueno, genial. ¿Ah? Podemos hacer un flop left para los dos primeros, un flop right para los dos segundos, y ahora sí, vamos a mirar qué pasa si ponemos otro contenedor acá, amarillo. No sé si guardé. Ah, porque tiene para que no aparezca. Perdón. Supónganse que a este amarillo tiene el overflow hidden. ¿Sí? Fíjense, acá no aparece en el contenedor este la propiedad. Y a ver si puedo estilizar ahí. Dot clear. Bueno, ahí el server. Me aparece. Vamos a ver. Y se me fue todo. Ah, ven, bacán. Vamos a sacar el overflow. Se rompe todo. Ok, vamos a hacer así.
Vamos a hacer un poco de ladear. Y vamos a ponerle contenedor fila alterado. No de estados alterados, sino de que le vamos a cambiar algo. ¿Sí? Copiar todo esto. Y tendría que hacer acá y un alto definido seguro. Ok. Bueno, donde lo hice, en cualquier lado. No, me abandonó. Bueno, no importa, es porque tengo los estilos muy pegados. Supongamos que vamos a hacer así. Supongamos que tenemos la imagen de la Mona Lisa acá y decimos, ok, esta flotante a la derecha, esta flotante a la izquierda, las dos dentro de un contenedor. ¿Sí? Y lo que sigue, ¿sí? No importa. ¿Sí? Fíjense lo que pasa. Puse flotante esto a la izquierda y flotante a la derecha. Ahora bien, el opciones que venía más abajo se me re quedó pegado acá arriba. ¿Está? ¿Cómo soluciono eso? Bueno, lo que podemos hacer es estilizar este contenedor y decir que tenga un clear a los dos lados. ¿Sí? Con un clear a los dos lados, perdón, sería así. Estilizar acá abajo. Clear, plus, clear. Con este clear box lo que sucede es que se limpian las flotantes, digamos, izquierda-derecha y nos permite seguir con el flujo normal. ¿Sí? Si no, siempre que tenemos un elemento flotante izquierda o derecha, todos los que vienen pegados a esos, si no les metemos un clear, van a seguir flotando izquierda o derecha. ¿Está? Por eso es las propiedades flow y clear. ¿Está? Bien. Volvemos al principal acá. Ya terminó. Vamos a mirar algo de lo que sigue. Es, bueno, esto es lo que hablé recién. ¿Qué pasa con la propiedad display? Bueno, la propiedad display es otra de las propiedades muy importantes. Digamos, básicamente lo que vimos hasta ahora es que todos los elementos que eran tipo divs, párrafos y H1 se mostraban como elementos de nivel de bloque y que todos los que eran span, A o strong eran de nivel de línea. ¿Sí? De nivel de bloque, ¿se acuerdan que yo les dije que aparecían con un espaciado hacia arriba y hacia abajo y ocupaban el ancho 100% de la pantalla? Y en línea, tipo no, digamos, simplemente eran elementos que se disponían adentro de otro nivel de bloque. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros podemos con CSS cambiar la forma en la que se muestra un elemento. Es decir, convertir un elemento de nivel de bloque en un elemento de nivel de línea y convertir uno de línea en el elemento de nivel de bloque. ¿Sí? Bueno, fíjense, la típica es agarrar los ítems de una lista, ¿sí? Y decirle, che, mirá, a partir de ahora quiero que sean, en vez de bloque, que sean inline. Entonces lo que sucede es que los elementos acá, en la lista, aparecen uno al lado de la otra. ¿Está? Y los enlaces, si son nivel de bloque, ¿sí? Si les aplico que sean display block, en vez de inline, aparecen uno abajo del otro. ¿Está? También podemos hacer con display none, hacer invisible un elemento. ¿Sí? Supongan que acá tenemos un tag, un elemento P que tiene clase non-display. Si me voy a non-display dice que el display es none. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que eso directamente no se va a renderizar, ni siquiera va a aparecer el espacio que ocupaba ese elemento. Ahora bien, otra propiedad relacionada, pero que no es de display, es visibility. Si ponemos un elemento con visibility hidden, sí va a ocupar el espacio, pero no se va a mostrar. ¿Sí? Supónganse, si ponemos acá, hacer invisible, el que tiene non-display,
Y fíjense que el espacio se ocupa. Ahora, cambio así, pongo non-display y el espacio queda oculto. ¿Sí? Ojo que no van a poner cualquier barra basada porque, digamos, si hacemos acá inspeccionar el elemento, ponemos el que tiene non-display y le ponemos que se vea, ¿sí? Se empieza a ver. ¿Está? Bien. Bárbaro. Seguimos. Me estoy pasando un poquito, pero... no, esto nos va a llevar mucho tiempo. ¿Está? Bueno, acá está lo que preguntó Gustavo hoy, ¿sí? Pero necesitamos ver sí o sí posicionamiento absoluto relativo para poder llegar a eso, así que lo dejamos ahí. ¿Está? Nos quedan ver. Pueden, digamos, ir viendo si quieren, digamos, no hay nada malo, digamos, genial, digamos, si pueden ir avanzando. Son los distintos tipos de posicionamiento. Alterando el posicionamiento nosotros podemos mover todos los elementos a cualquier lado, ¿sí? De acuerdo al tipo de posicionamiento que elijamos, ¿sí? Hay muchos tipos de posicionamiento, nosotros nos vamos a ocupar únicamente del static, que es el que ya veníamos viendo, relative, absolute, fixed, y vamos a ver, bueno, después otro tipo de propiedades que es un display, dos displays especiales que son flexbox y grid, ¿sí? Así que, bueno, eso queda seguramente ya para la semana que viene sí, para la semana que viene. ¿Está? No sé si quedaron alguna duda ahí, quieren que miramos algo. jQuery para el TP no. jQuery para el TP no. jQuery traten de no usarlo más. jQuery está medio obsoleto. Podemos usar Bootstrap en esta etapa, no. O bueno, no sé. Fíjense, digamos. ¿Qué alternativa a jQuery? Bueno, alternativa a jQuery, hoy por hoy, la gran mayoría de las cosas que se hacían con jQuery se pueden hacer con JavaScript vainilla, digamos, se dice, o JavaScript pelado, ¿sí? Porque básicamente lo que hacías con jQuery era tener selectores para elementos múltiples, digamos, y eso hoy por hoy lo soporta JavaScript, sin necesidad de jQuery. ¿Ah? Cristian, ¿te escucho? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Hola, ¿me escuchan? No sé si estás hablando, Cristian, no te escucho. Hola, hola, hola. Ahí sí. Bueno, sí, parece que está bajo el volumen. Una consulta con respecto al manejo de una base de datos con JavaScript, ya que dijiste que jQuery no va más. Supongo que habrá alguna librería que permita hacerlo. Suponete para el tema del trabajo final, yo he pensado en administrar una base de datos. Mira. Ajá. Sí, Cris, sobre el trabajo final. Sobre el trabajo final, no vamos a llegar hasta base de datos, si bien eso englobaría todo un gran proyecto y quedaría súper bueno, escapa del alcance de la materia lo que es base de datos. Bien, vamos, como dijo hoy un compañero, no recuerdo quién, vamos a usar un local storage del mismo navegador para almacenar los datos. Y algo también Nacho había comentado, de que al hacer con el mismo navegador el almacenamiento de los datos, es suficiente para esta instancia, para este curso. Sí, a ver, explayándome un poquito lo que te dijo Cristian Rey, a ver, ¿qué pasa? Idealmente, nosotros, o sea, si esta materia fuese anual, digamos, si no fuese introducción al desarrollo web, si fuese desarrollo web, ¿sí? Nosotros veríamos herramientas del lado del cliente, como estamos viendo ahora, HTML, CSS y JavaScript en el navegador, y también veríamos JavaScript del lado del servidor y base de datos, ¿sí? Mínimo. Nosotros vamos a cortar con las herramientas del lado del cliente, hasta ahí llega el curso, ¿está? O sea, no vamos a ver herramientas del lado del servidor. Como te dice Cristian, lo ideal sería que los datos queden persistentes en una base de datos porque te permitirían
hacer que los datos queden disponibles para diferentes clientes en diferentes equipos, ¿sí? Pero no es el alcance de este curso, ¿sí? Vamos a tratar de almacenar los datos en el navegador, con lo cual los datos que se muestran en un navegador, si te pasas a otro, no están. ¿Está? Sería eso. Bueno, por ejemplo, JSON tampoco. Sí, JSON vamos a usar porque de hecho no hay forma de estructurar la información si no es en formato JSON en JavaScript. ¿Sí? Acuérdate que JSON es JavaScript Object Notation. Así que es la forma de sí o sí tener datos. Ahora bien, para esta primera entrega no te compliques con JavaScript. Lo que estamos pidiendo solamente es HTML y CSS, ¿sí? Y no de todas las partes de la aplicación, sino de determinadas que tienen contenido estático, que son las que sí o sí, salvo que uses alguna animación muy rara o algo así, donde no necesitarías JavaScript. ¿Está? Por lo menos no para el core de la aplicación. Ok. Bien. Nacho, Sí. corto la grabación. ¿Eh? Corto la grabación. Ah, dale. Yo quería consultar,